Aquí empieza El Ciudadano TV, un espacio para la rendición de cuentas y participación ciudadana. El Ciudadano TV, la imagen de la revolución ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Ciudadano TV, la revista informativa del Gobierno de la Revolución Ciudadana. Este lunes y martes el presidente de la República, Rafael Correa, participa del 8º encuentro presidencial Ecuador-Venezuela, cuyo objetivo es fortalecer el diálogo político y la integración binacional. Para esta edición conoceremos la fecha para la entrega del Sistema Ferroviario Nacional y las expectativas de la población por el arribo del tren. También el reconocimiento entregado por la UNESCO a la comunidad zápara. El programa de hoy cuenta con la presencia de Natalie Celi, ministra coordinadora de la producción, y un análisis de política productiva que impulsa el gobierno. Pero vamos de inmediato con el desarrollo de estas informaciones con Javier. ¿Qué tal amigos y Marco Antonio? 2012 es el año que el gobierno nacional estableció como fecha para entregar funcionando todo el sistema ferroviario que comprende la ruta Durán-Quito y sus 32 estaciones. Esta semana el mandatario recorrió el tramo regenerado Durán-Yaguachi en medio de la presencia de miles de habitantes de las poblaciones aledañas a la vía férrea que se beneficiarán de la dinamización económica que el tren genera. Gioconda Lor estuvo en el recorrido de este nuevo polo de atracción turística que posee un potencial similar al generado actualmente por las Islas Galápagos. El silbato del tren anunciaba su partida. Cientos de personas se congregaron en los exteriores de la estación de Durán, en la provincia del Guayas, para ver nuevamente después de 20 años el ferrocarril recorriendo las calles del cantón. El ferrocarril era lo más lindo en antes porque se viajaba, yo me creo que tenía 15 o 18 años, mis abuelos, mis abuelas iban en el tren. Y hoy me recuerda muchísimo y cuando yo veo esto me da ganas hasta de llorar ver cómo ha adelantado y cómo va adelante Correa con este empuje que siempre tiene. Desgraciadamente la política es tan sucia y este hombre hay que apoyarlo hasta el final. Este es un sueño tan anhelado de nuestro cantón, que años ha estado aquí paralizada la obra de Alfaro y por fin, a Dios gracias, un gobierno de un presidente joven, entusiasta, emprendedor, que 100% quiso el clamor de nuestro pueblo. Hubo niños, jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, todos querían ver el tren. El mismo escenario se observó a lo largo del recorrido que dura aproximadamente 1 hora y media. Habitantes de los poblados aledaños a la vía férrea llegaban a presenciar el paso de la máquina que imponente se hacía sentir a lo lejos. El presidente Rafael Correa fue el pasajero de honor. Durante el recorrido disfrutó de amorfinos y coplas propias de la zona. En medio de un viaje por el tiempo, por la historia, por las tierras de la costa que parecían regocijarse mostrando sus mejores paisajes. El tiempo transcurría y de durmiente en durmiente el tren despertaba. ¡Qué alegría! Poder darle algo de lo tanto que merece Yaguachi, de lo tanto que merece el Alfaro Durán, como es recuperar este emblema no solo de Durán, de Yaguachi, de Milagro, de Bucay, de Sibambe, de Huigra, de Alausí, de Riobamba, de La Tacunga, de Quito, sino un emblema de la patria entera. El 1 de abril del 2008 el gobierno nacional declaró al sistema ferroviario como bien patrimonial. Desde aquella fecha, Ferrocarriles del Ecuador empezó con la difícil tarea de recuperar este bien público y ponerlo al servicio de la comunidad. Ustedes pueden ver el abandono, el robo, la chatarrización, el canibalismo que se ha hecho también en las máquinas, el sistema mismo, la empresa, la recibimos en una situación no moribunda, sino muerta. Alrededor de $7 millones costó la puesta en marcha de este tramo, que incluyó el mantenimiento de las locomotoras y la reparación de los 22 kilómetros de vía férrea, reconstruidas 6 metros más alto para evitar inundaciones. 500 personas trabajaron en la obra. El recorrido dura alrededor de 1 hora 15 a 1 hora 30 minutos.
tiene la capacidad de velocidad de alrededor de 25 a 30 kilómetros por hora promedio. Sin embargo, nuestra vía está hecha con un diseño de velocidad de 70 kilómetros por hora. Esta es una locomotora a vapor. Llegó al país en 1911 y fue reconstruida en 1955. Hace 2 meses recibió mantenimiento para encabezar el convoy que inauguró el tramo regenerado de la vía férrea Durán-Yaguachi. Durante un mes, el tren realizará recorridos de promoción turística con instituciones públicas y privadas. Y a partir del 15 de agosto, todos los ciudadanos nacionales y extranjeros podrán disfrutar de este recorrido turístico patrimonial, que ya toma impulso como el Tren de la Costa. Un estudio de la empresa de ferrocarriles del Ecuador estima que en este año el tren reciba unos 640 pasajeros por mes, que consumiendo $5.50 cada uno, dejarán alrededor de $3.500 para cada cantón. El mismo documento proyecta que con la implementación de servicios comunitarios, en 3 años los visitantes lleguen a 1.200 mensuales y dejen $32.000. En la provincia del Guayas, Yoconda Lor, El Ciudadano TV. La estación férrea ubicada en el cantón Yaguachi se muestra regenerada por completo y mantiene sus mismas características originales, pero con todos los servicios y la tecnología necesarias, gracias al trabajo conjunto del Gobierno Nacional y los municipios de Durán y Yaguachi. El proyecto original de rehabilitación también permitirá ejecutar obras complementarias alrededor de los 22 kilómetros de esta vía férrea inaugurados esta semana. Veamos. La entrada del ferrocarril esta semana, después de 20 años a Yaguachi, marcó un antes y un después en el desarrollo de este cantón guayacense. Significa el impulso que necesitábamos hacia el progreso. Esta vía nos va a dar actividad económica productiva, nos va a dar turismo, va a hermandar a nuestros pueblos vecinos. Los habitantes de la ciudad se mostraron felices y convencidos de que la llegada del tren con turistas el próximo 15 de agosto, durante sus fiestas patronales, devolverá al cantón la magia que había perdido. Y toda una vida para las fiestas de agosto, al menos eso es lo que nos ha hecho bastante falta, el ferrocarril. Nosotros estamos muy agradecidas del señor Correa, de nuestro presidente de la República, porque va a venir más gente de todas partes que saben venir. Va a estar muy bonita las fiestas como todos los años tenemos. Me parece bien bonito que nuestro presidente haya dado vida de nuevo a algo que es una reliquia para nosotros y un orgullecimiento para la gente que están aquí en Yaguachi. Sí, yo viajé una vez cuando en mi época de estudiante, 12 años más o menos, estaba en la primaria, nos llevaron a pasear a Ucay en tren. Es bonito el paseo, desde ahí no he vuelto a viajar. Yo vine pequeñito, vinimos de Riobamba a vivir aquí en el tren. Llegamos desde Riobamba aquí a Yaguachi. ¿Cómo recuerda que era el tren antes? Es bonito. Yo viajaba a Milagro a comprar con mi mamá las cosas para traer en el tren o en el ferrocarril. La nueva estación de Yaguachi es moderna, pero conserva mucho de la primera terminal férrea. Cuenta con una cafetería, sala de espera con televisión, zona de boletería, administración, baños, un área con computadoras e internet y circuito cerrado. La nueva estación del ferrocarril en Yaguachi fue construida en el mismo sitio que hace 100 años. Su estructura es de madera similar a la original. Los habitantes de este cantón del Guayas han puesto su confianza en que esta obra fomentará el turismo, la cultura y el comercio. El Ministerio de Turismo, en coordinación con el municipio de Yaguachi, realizaron obras complementarias en los alrededores de la estación, como la recuperación del malecón. Los invito para que vengan a conocer que en Yaguachi hay buena comida también, platos típicos, tradicionales de acá de Yaguachi que pueden pasar un buen fin de semana en nuestro cantón. Los turistas que lleguen a Yaguachi podrán disfrutar de paseos en bote, gastronomía, un recorrido por la parroquia Cone, sitio donde se desarrolló el 19 de agosto de 1821 la batalla que aseguró la independencia de Guayaquil. Otras rutas se implementarán con el apoyo de operadoras turísticas. El gobierno local realizó obras de regeneración urbana y alcantarillado en el centro de la ciudad, con el objetivo de mejorar los servicios. El funcionario está consciente de que Yaguachi no tiene infraestructura hotelera para recibir una posible demanda masiva de turistas, pero tiene un plan para eso. Estamos en un proceso, estamos abriendo espacios y dando oportunidades, exonerando de impuestos a los empresarios, a los inversionistas que quieran venir a hacer ese tipo de inversión acá. Las fiestas patronales de San Jacinto de Yaguachi, a realizarse el próximo 15 de agosto, este año tendrán un toque especial: la llegada de más turistas con el silbar del tren.
En Yaguachi, provincia del Guayas, Yoconda Lor, El Ciudadano TV. Vamos con otro tema. Luego que el gobierno nacional regulara el consumo de bebidas alcohólicas en todo el país, resulta necesario explicar el real alcance de esta medida que procura moderar su consumo sin afectar el funcionamiento de los establecimientos vinculados con actividades turísticas o de distracción, pero también asumiendo la responsabilidad social y ética de no expenderlo a quienes lo hayan ingerido en exceso. Catalina Llanes nos explica los efectos de consumir alcohol en exceso y sus inevitables consecuencias. Tras 2 semanas de que el Gobierno Nacional estableció políticas conjuntas para regular la venta de bebidas alcohólicas de cualquier tipo en establecimientos comerciales y de diversión como mecanismo para mejorar la seguridad ciudadana y promover el turismo sano en el país, las autoridades aseguran que se han disminuido los escándalos en las vías públicas. Sobre este tema, Adrián Bonilla, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, aseguró que si bien la medida demuestra la voluntad política del gobierno en ejecutar acciones para contrarrestar la violencia, el consumo del alcohol en el país es un problema estructural. Da cuenta de las expectativas de la población de requerir algún tipo de medida simbólica que permita construir la imagen de que hay autoridades preocupadas por el fenómeno, pero básicamente lo que tenemos es un cimiento moral profundamente reaccionario y conservador. El problema de la violencia intrafamiliar es un problema de relaciones inequitativas de género en el Ecuador, que dan cuenta de la exclusión de las mujeres en la toma de decisiones y de su subordinación, dominación frente a los hombres en todos los aspectos de la vida, desde que son niñas hasta que son adultas. Tiene que ver con cultura, tiene que ver con localización de recursos, tiene que ver con acceso a educación, a salud, a servicios sociales. Mientras tanto, la ciudadanía ve como acertada esta medida, que a decir de ellos contribuyen a mejorar los niveles de seguridad. Me parece bien, sobre todo en cuanto se trata de precautelar la seguridad de la gente. Si es que se ha comprobado que hay estadísticas que tengan que ver con el ingreso, el acceso el masivo de personas al alcohol, entonces sí está bien que lo regulen o lo prohíban en alguna cantidad. Que ahí está bien que quite todo eso porque eso les perjudica mucho a la juventud. Las autoridades aseguran que la medida continuará, por lo que de lunes a jueves el expendio de licores está autorizado hasta las 0 horas. Los viernes y sábado hasta las 2 horas y los días domingo queda prohibida la venta de licores a nivel nacional. Además, se prohibió la venta o entrega gratuita de bebidas alcohólicas en las estaciones de servicio o gasolineras. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Para este día lunes, la Fiscalía de Otavalo llamó al presidente de la Ecua Runari, Delfín Tenesaca, y al titular de la CONAIE, Marlon Santi, acusados de terrorismo y sabotaje por los incidentes durante la realización de la Cumbre de la Alba, celebrada la semana anterior en Otavalo. Si bien la Constitución actual garantiza el derecho a expresarse de manera organizada, también reconoce la convivencia pacífica y una cultura de paz, lejos del desorden público y la agresión física. Cristian Caiza revela detalles de los eventos de Otavalo, donde los manifestantes utilizaron como escudos a grupos de atención prioritaria y algunos de ellos actuaron bajo los efectos del alcohol. Esto sucedió el pasado viernes 25 de junio en Otavalo. Dirigentes de la CONAIE protagonizaron bochornosos incidentes en las afueras del recinto, donde se desarrollaba la 10ª Cumbre del Alba con autoridades indígenas y afrodescendientes. Los dirigentes de la CONAIE utilizaron a niños y mujeres como escudos humanos para ocasionar el caos y el desorden público, violando así la Constitución y el Código de la Niñez y la Adolescencia, además de no importarles la presencia de presidentes de otras naciones que repudiaron inmediatamente los sucesos. Pero hay otra forma de conspiración ahora. ¿Qué pasa? Lamentablemente, también algunos de nuestros hermanos ahora, poquísimos por supuesto, que con algunas fundaciones o algunas ONGs, queriendo ser como grandes revolucionarios. Con lanzas, serpientes, piedras y otro tipo de objetos peligrosos, los manifestantes trataron de abrirse paso para ingresar a la fuerza al coliseo donde se desarrollaba la cumbre. La Policía Nacional no realizó ninguna maniobra ofensiva, por el contrario, precauteló la integridad de todas las personas que se encontraban en el lugar. Pero la acción intolerante de los manifestantes continuó, a pesar de no contar con el respaldo ciudadano. En tantas movilizaciones que han tenido, no creo ha sobrepasado de 500 personas. Yo jamás
Cuando he encabezado las movilizaciones no ha habido menos de 5.000 personas. Por lo tanto, lamentablemente se están yendo desgastando por ser muy, digamos, etnocentristas, no buscar un espacio amplio, un diálogo intercultural en donde se pueda generar políticas. La intransigencia de ciertos dirigentes indígenas mostró una vez más la intolerancia, odio e irrespeto en contra del gobierno nacional y de los invitados internacionales como los presidentes Hugo Chávez y Evo Morales. Por ello, el mandatario venezolano criticó la manifestación indígena. Un movimiento indígena o una corriente indígena que salga a enfrentar, a desafiar incluso o a provocar al gobierno del compañero Rafael Correa, yo no puedo entenderlo jamás, ni ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. A pesar de estos incidentes, los delegados de los pueblos indígenas y afrodescendientes asistentes a la cumbre del ALBA reconocieron la gestión del gobierno nacional, que mantiene su posición de convertir al Ecuador en un estado plurinacional, intercultural y unitario. Lo que hago es un llamado a las nuevas generaciones de dirigentes para que, comprendiendo el momento histórico que vive nuestra patria y el continente, ya envíen a los malos dirigentes al baúl de los recuerdos ingratos. Por todos estos incidentes, Marlon Santi, presidente de la CONAIE, y Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari, deberán comparecer ante la Fiscalía de Otavalo este lunes 5 de julio para responder ante acusaciones de desestabilización, terrorismo y sabotaje. En Quito, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Al volver Natalie Celi y los esfuerzos del gobierno nacional por fomentar la producción en todos los niveles de forma equitativa y bajo las mismas oportunidades. Ya volvemos. En los siguientes minutos vamos a conversar con Natalie Celi, ella es ministra coordinadora de la Producción, Empleo y Competitividad, sobre varios temas que son de mucho interés y que tienen que ver justamente con el proceso que lleva adelante el Gobierno Nacional en el tema de la producción del empleo. Ministra, bienvenida al Ciudadano TV. Hablemos de varios temas, inicialmente de lo que significa la agenda de la transformación productiva. ¿En qué consiste esta agenda y cuánto se ha avanzado desde que arrancó? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar en El Ciudadano. Bueno, el proceso de discusión de la Agenda de Transformación Productiva empezó hace aproximadamente 10 meses atrás. Y esto tuvimos oportunidad de tener cerca de 23 talleres provinciales, cerca de 7 foros regionales, 3 encuentros presidenciales. Y esto dio origen, digamos, al lanzamiento de la agenda el pasado mes de mayo. La agenda busca principalmente contribuir, fomentar la transformación productiva en el país, contribuir a una nueva matriz productiva que sea de mayor contenido, de valor agregado, intensiva en conocimientos, en servicios, una matriz que sea verde, sostenible con el ambiente, que democratice los resultados de la transformación productiva en los ciudadanos y las ciudadanas y también que sea eficiente desde el punto de vista energético. Efectivamente, tiene varios ejes. Uno de ellos tiene que ver con la equidad. Muchas veces se habla de que varios sectores de la población no tienen los mínimos ingresos, pero los que tienen los pocos ingresos o los pocos recursos que tiene el Estado no son entregados con equidad. ¿En qué consiste esto? Bueno, la política de desarrollo productivo, la política de transformación productiva intenta ser también una política que contribuya a la mayor equidad en el país. El país enfrenta un problema de corte estructural. ¿Cuál es ese problema de corte estructural? Usted tiene una gran heterogeneidad de la productividad entre los diferentes actores productivos. Para que usted tenga una idea, la productividad de la gran empresa comparada con la pequeña o la microempresa es de 8-1. Esto crea brechas que no solamente contribuyen a que los actores productivos más pequeños tengan menores ingresos, sino que contribuyen a que no alcancemos una competitividad sistémica. Con actores económicos más dinámicos, con mejores ingresos, obviamente toda la economía en su conjunto se dinamiza, hay un ecosistema para la innovación donde todos podemos avanzar. Entonces, existe un eje específico
de la agenda de transformación productiva, donde queremos justamente democratizar, ciudadanizar los resultados de esta transformación. ¿Eso es posible solamente desde el punto de vista económico o también político? No, la equidad tiene varios ejes: social, productivo, económico y obviamente político. Fíjese usted que muchos dicen que este es un gobierno antiempresa, que nos hemos pasado 3 años haciendo de la inversión pública el eje del desarrollo y que recién ahora nos estamos preocupando de los actores privados. No, no es eso, sino que pasamos por un proceso político importante, el tener una constitución, el tener pues una serie de leyes que han cambiado las fuerzas de juego, las fuerzas relativas políticas. Tenemos ahora un sector privado que paga muchísimo más impuestos, tenemos un sector privado que yo creo que ha entendido la importancia de cumplir con las 4 éticas empresariales, la de ser responsable con sus derechos laborales. Fíjese usted la gran ruptura que ha hecho este gobierno al dejar a un gran lado las formas las formas que se utilizaron, las precarias formas de trabajo, como la tercerización y el trabajo por horas. Recordemos que en el año 2000 todavía en Ecuador existieron empresas que no tenían trabajadores. Entonces, creo que al principio lo que se trató fue de trazar la cancha alrededor de las políticas que animan la Revolución Ciudadana, y esto naturalmente creó una serie de tensiones con el sector privado. Sin embargo, algunos sectores privados sostienen que hay demasiado protagonismo del Estado, que el Estado debe tener su rol simplemente de regulador, pero no de controlador, ni tampoco un Estado en donde tenga una producción y una concentración excesiva. Aclaremos esto porque creo que aquí se centra la discusión política del modelo de desarrollo que este gobierno impulsa. Y el modelo de desarrollo que este gobierno impulsa es un modelo donde el Estado tiene un rol importante en relación a la regulación, en relación al control, pero es un gran comprador de bienes y servicios, por eso la inversión pública genera un rol muy dinamizador de la economía, pero no es un Estado proveedor de bienes y servicios que compite con el sector privado. Y yo creo que esto es muy importante dejarlo claro. Tiene claros sus espacios. Exactamente, están muy claros los espacios, y los espacios donde el Estado ha decidido maximizar las rentas petroleras, por ejemplo, o las rentas de los sectores estratégicos para todos los ciudadanos y las ciudadanas, inclusive aún en esos sectores que son los sectores denominados estratégicos según la Constitución, es muy claro que también la participación privada puede ser posible. ¿Pero no se advierte algunos monopolios? Bueno, pero en economía hay algunos monopolios naturales o oligopolios naturales, lo que usted tiene, y esos, digamos, lo mejor es que estén, digamos, de alguna manera en manos del Estado para que su servicio pueda ser llegado de mejor manera a la ciudadanía. El petróleo, obviamente, que le compete al Estado al ser un recurso estratégico, el maximizar sus rentas. Y luego lo importante, digamos, de todo esto es que existe una claridad en relación, como usted muy bien dijo, Marco, a los espacios que van a ser cubiertos por el Ejecutivo. Y ahí es muy claro que en la provisión de bienes y servicios netamente privados, el Estado no va a intervenir, más allá de poder fomentar la actividad privada, que es lo que estamos haciendo con esta agenda de transformación productiva, dar una serie de incentivos, tanto de orden fiscal como tributario, y programas específicos de fomento a la producción. Ese rol también es importante. En el país, por los últimos 30 años, diría yo, han existido políticas muy débiles, horizontales, que no han tenido una verdadera potencia en la transformación productiva del país. Es que prácticamente no existía el Estado. El Estado se llegó a un momento en que ya no tenía ningún rol en los años anteriores. Es correcto, digamos, teníamos una visión muy minimalista del Estado. Yo creo que nosotros tenemos una visión muy propia, donde estamos trabajando con el sector privado, donde consideramos que es importante el rol del sector privado, pero también el rol del sector público. Y creo que esta es una nueva vía de desarrollo que el presidente ha denominado pues el socialismo del siglo XXI. Y justamente uno de los temas que vamos a tratar más adelante es el Código de la Producción, que es un proyecto de ley que estará en los próximos días o semanas en la Asamblea. Antes de esto, usted hace pocos días remitió una carta, una contestación a Alberto Acosta sobre algunas, se pueden llamar imprecisiones o diferentes visiones sobre el manejo de la producción en el país. No, hay imprecisiones. Hay que dejar muy claro que uno puede tener diferentes visiones sobre el desarrollo del país, y estamos en un país democrático y todo el mundo tiene el derecho a expresar cuál es su visión. Las imprecisiones. Por supuesto, son imprecisiones porque podría hasta verse, digamos, con cierta mala intención cuando se dice que el Ministerio no está contribuyendo a la institucionalización del Estado en el sector de política de comercio exterior, y que el Ministerio tendría un contrato
fíjese usted esa palabra, contrato con la Corpey, además millonario, indica el estudio, ¿no? ¿Verdad? Cuando pues el presidente ha determinado con muchísima claridad que la promoción de las exportaciones del país las va a asumir un instituto público, y justamente es el Código de la Producción el que permite hacer el cambio de la Lexi, porque la Corpey nació por la Lexi como una institución de orden privado, pero que tenía la competencia pública del fomento de las exportaciones y las inversiones. Y lo que se firmó, Marco, además no en mi administración, sino en la administración de la ministra Susana Cabeza de Vaca, obviamente con la autorización presidencial, fue un convenio de cooperación, justamente para poder hacer las transferencias, digamos, del conocimiento de Corpey en ciertas áreas de fomento productivo de las exportaciones, y para que ellos ejecuten, digamos, un programa que en su época se llamaba Estrategia Productiva. Pero aquí también se admitió que existen todavía problemas estructurales que impiden un mejor desarrollo productivo en el país. Claro, la diferencia de visiones es que yo creo que tenemos un problema estructural, que tenemos que ir hacia una economía intensiva en conocimientos, que realmente visibilice el sector de servicios. ¿Y por qué tenemos, digamos, por qué esto es importante, por qué esto es relevante para los ciudadanos? Porque todo esto, todas estas políticas productivas, ¿para qué las hacemos? Al centro está el desarrollo del ser humano integral, y para eso necesitamos tener no solamente empleo, sino empleo digno, empleo de calidad, y para eso es necesario migrar a actividades de mayor valor agregado, de mayor productividad, que generen pues justamente estos salarios dignos y este mejor vivir para los ciudadanos y las ciudadanas. La diferencia de cómo implementamos este modelo es que yo creo, y así lo ha manifestado también el señor presidente, en que hay que ser muy inteligente en cómo se manejan las rentas petroleras. No es que debemos dejar de explotar el petróleo de un día para otro, sino el key se debe canalizar y manejar mejor. Cómo se manejan las rentas petroleras y cómo lo ha venido haciendo este gobierno. Este gobierno ha invertido en infraestructura sistémica, en cambiar la matriz energética del país. ¿Para qué? Para reducir los costos de transacción. Sin embargo, de acuerdo a los últimos datos, el sector no petrolero, en cuanto a la inversión privada, ha decrecido en un porcentaje. No ha decrecido. Yo creo que todo hay que tener... A veces lo que los analistas se olvidan es de contextualizar o relativizar. Por ejemplo, el señor Blasco Peñarrera dice, no, es que la inversión en en Perú y en Colombia es muchísimo más grande que en el país. Hay que ir al detalle de las cifras, primero para comparar en relación al Producto Interno Bruto. Obviamente el Producto Interno Bruto de Colombia es 3 o 4 veces más que el Ecuador, porque también tiene un mayor número de habitantes y de producción. Y luego hay que ver, por ejemplo, en el caso peruano, nuestro muy buen vecino Perú, 3.000 millones de dólares tienen que ver con una sola inversión en el tema de gas. Entonces, si usted analiza las cifras, no de inversión en recursos naturales, sino de inversión en manufacturas, son inversiones que en el año 2008 fueron récords. Es decir, obviamente en la inversión petrolera, dado que las reglas de juego están siendo cambiadas, no esperamos que haya una inversión mayor hasta que las reglas de juego estén claras y obviamente los inversionistas sepan a qué atenerse. Las grandes empresas privadas van a seguir invirtiendo en el petróleo. Exacto, y luego la inversión nacional realmente es importante. En el año 2009, que fue el año de una crisis internacional, la crisis más fuerte del capitalismo, tuvimos récord en aumento de constituciones de capital de empresas en el país. Entonces, ahora, ministra, hay que relativizar un poco eso de que la inversión privada no está viniendo al país. Claro, me refería exclusivamente al sector petrolero, a la inversión petrolera privada. Hay un tema que es importante y que se nota el cambio de timón. Cuando antes el Estado ecuatoriano, o el gobierno nacional, no estoy hablando específicamente de este gobierno, entregaba recursos a diferentes instituciones, háblese de universidades, háblese de varias entidades privadas inclusive, en lugar de generar producción, generar empleo, generar otro tipo de recursos. Entiendo yo que la política es ahora cortar ese tipo de ingresos o entregas que se hacía a las diferentes universidades que están fuera del presupuesto inclusive. A ver, yo creo que la revolución pasa porque realmente las transformaciones se den. Obviamente no habrá transformación productiva posible sin revolución educativa, y sin revolución educativa a todo nivel, con nuestra educación básica, el bachillerato y obviamente la educación superior. Nosotros necesitamos realmente mejorar los niveles de innovación en el país y sobre todo necesitamos potenciar el gran talento humano que tienen los ecuatorianos y las ecuatorianas, y ese potenciamiento de ese gran potencial que tenemos en el talento humano ecuatoriano, que es muchísimo realmente, no se puede dar sin una educación universitaria de calidad.
esa educación universal de calidad no solamente pasa por invertir más, hay que invertir más y mejor. Y creo que lo que se trata es apoyar a que tengamos una inversión de calidad, que tengamos una educación de calidad, de punta, de primer nivel, de primer mundo, que realmente nos permita llegar a tener ese ecosistema integral de innovación y emprendimiento, ¿no? Es decir, esta es una política de Estado. Es una política de Estado. O sea, créame, yo siempre lo repito y le digo a los empresarios, los primeros beneficiarios de la revolución educativa son ustedes, porque será pues una mano de obra muchísimo más calificada, que generará también una mayor productividad laboral, ¿no? Vamos a hacer una pausa en este momento. Recuerde, estamos con la ministra Nata Ariceli para hablar de otro tema que es fundamental, el Código de la Producción, que será presentado en las siguientes semanas ante la Asamblea Nacional. Esto es El Ciudadano TV. El Código de la Producción, como habíamos manifestado anteriormente, será presentado en las siguientes semanas ante la Asamblea Nacional. Sin embargo, desde hace algunas semanas atrás ya se ha comenzado a socializar con empresarios, con sectores que están involucrados con esta temática. El Código de la Producción, ministra, se trata de un instrumento jurídico normativo que brinde incentivos a la producción. ¿Cómo se ha avanzado también con esto? Bueno, yo creo que hay que dejar en claro que el Código de la Producción es un instrumento jurídico que va a operativizar la agenda de transformación productiva. El Código es un conjunto de leyes, empezaremos primero con unas leyes marco, a la cual se irán agregando otras leyes adicionales. Empezamos al inicio indicando cuál era uno de los objetivos de la transformación productiva, que era el nuevo cambio de matriz productiva. El segundo es cómo democratizamos esa transformación productiva. El tercero es cómo vamos a una verdadera sociedad de emprendedores y propietarios. A mí me encantó muchísimo la frase con la que el presidente terminó su discurso de presentación de agenda de transformación productiva, diciendo que lo que haría posible la transformación era realmente contar con 13 millones de emprendedores y de empresarios. Y el cuarto pilar de la transformación productiva tiene que ver con una política comercial que nos permita, y ahí viene la ruptura, no tener un mercado, digamos, una política de libre aperturismo, una política atada, por ejemplo, a la firma de TLCs, sino una política de administración del comercio que nos permite insertarnos de manera estratégica. Y luego tenemos todo el tema que tiene que ver con competitividad, productividad sistémica, donde está todo el tema de eficiencia desde el gobierno, y uno de los ejemplos con los cuales empezaremos es las eficiencias en la aduana, es decir, también tenemos todo un tema de aduana, es decir, que estos ejes de la transformación... Es un marco completo. Exactamente, estos ejes de la transformación de alguna manera se traducen en este Código de la Producción. Inclusive inicialmente habíamos pensado que el Código va a tener una entrada como de leyes, ¿no? Yeah. Ley de fomento a la inversión, ley de las micro y pequeñas empresas, ley de comercio y ley de aduanas. Ahora, la manera en cómo vamos a reescribir un poco el Código es para que siga los pilares de la transformación productiva. Entonces el Código va a tener todo un tema de nueva matriz productiva, donde vamos a tener incentivos, sí, son necesarios, pero el Código va mucho más allá que los incentivos. Presenta una regulación institucional y marco justamente de fomento de la inversión en general, donde los elementos no solamente pasan por los incentivos, que como usted lo mencionó, son muy importantes, sino también pero va mucho más allá de los incentivos. Ahora, mucho más tienen algunas puntualizaciones los empresarios. Por ejemplo, sostienen que las pequeñas, las medianas empresas tienen demasiado esquema o demasiada importancia o interés o digamos demasiados artículos en este proyecto de ley. Bueno, yo creo que siempre lo he dicho, nosotros no somos excluyentes de las grandes empresas ecuatorianas, las grandes empresas están, digamos, en la frontera de la innovación. Estas grandes empresas, cuando cumplen las 4 éticas empresariales, pues generan muchísimo valor en la economía, pero justamente ya están en la frontera del conocimiento, justamente no son aquellas que necesitan los incentivos para mejorar productividad y calidad. Sí, y no solo son a las micro, claro, esto es muy importante porque los empresarios han tratado, algunos digamos, han tratado de indicar, o ese ha sido su entendimiento inicial, y para eso es bueno siempre dialogar para poder entendernos mejor, de que este es un código que está dirigido a las microempresas, no, a las micro, pequeñas, medianas y también a la gran empresa, porque mire, el instrumento que nosotros tenemos de sede para la política industrial, las zonas económicas de desarrollo especial, que son de 3 tipos, 1 para acelerar la transferencia tecnológica, 2 para poder fomentar la producción industrial para la exportación,
y 3, la de fomento de operaciones logísticas para su exportación y mejora en general del transporte, como por ejemplo operaciones multimodales, son para las grandes empresas. Allí van a venir prácticamente el mediano y gran capital. Entonces, ¿la queja o la puntualización? Yo creo que es un tema más ideológico que porque realmente incluso dicen técnico, que de los 300 digamos, ¿no? artículos, 128 se refieren a la pequeña, mediana. Bueno, es que yo creo que está bien que sea así, porque son estos actores los que realmente tienen una gran heterogeneidad productiva y son los en los que se justifica que el rol tenga una intervención y unas exenciones tributarias y un apoyo específico con programas de fomento para que estos actores se modernicen, tengan una mejor productividad. Y una mediana empresa también es un tamaño empresarial, digamos, importante en términos de generación. Ahora, de empleo. hay un tema... Pero para todos hay espacio en el código y en la transformación productiva. Hay un choque entre la visión del gobierno y la visión de los empresarios en el tema de TLC, porque ellos están pidiendo, por ejemplo, o una de las críticas es que no se mencione en todo el Código de la Producción un TLC. Bueno, y no se va a mencionar, jamás se podría mencionar en un código que este gobierno promueva el tema de los TLC. Yo creo que este es un tema superado y no creo que responda además a toda la visión empresarial, Marco, creo que responde a la visión específica de las cámaras de comercio, en particular en las cámaras de comercio de Guayaquil y Quito. Y en este país pues hay un gran respeto, vivimos un régimen democrático, esa es la manera en como ellos creen que se debe manejar de acuerdo a sus intereses. Recordemos que son cámaras de comercio. Nosotros como gobierno nos toca velar por el bien público, el bien de todos los ecuatorianos, y nosotros tenemos que tener acuerdos de comercio para el desarrollo de todos los ecuatorianos y todas las ecuatorianas. ¿Cuál es la diferencia, ciudadanos y ciudadanas, entre un acuerdo de TLC y un acuerdo de comercio para el desarrollo? Yo creo que es muy importante conceptualizar esto y dejarlo muy en claro para que tampoco se crea que nosotros estamos cerrándonos o aislándonos del mundo, nada más alejado de la realidad. Nosotros queremos tener acuerdos de comercio que permitan insertarnos estratégicamente, que den espacios, digamos, para la exportación de nuestros productos no solamente primarios, sino de nuestros productos industrializados, a donde queremos llegar con esa transformación porque hay productiva. experiencias en otros TLCs, con otros países, por ejemplo México, cuyos resultados no han sido los más óptimos. Claro, mire, por ejemplo, le digo en los acuerdos de asociación, al cual hemos nosotros introducido algunos elementos de innovación para que se transformen estos acuerdos de comercio para el desarrollo, usted puede sacar de la lista de la negociación ciertos productos. Usted en un TLC no podría hacer eso. Los TLC muchas veces se van más allá de las leyes nacionales y piden cambios de leyes, cambios de norma. Los acuerdos de comercio para el desarrollo tienen que estar en el marco de la Constitución, de lo que la Constitución nos permite hacer y de las leyes nacionales. Entonces, hablando de estos acuerdos, ministra, por ejemplo, el acuerdo con la Unión Europea, cuyas negociaciones ya se han iniciado, ellos sostienen que incluso este Código de la Producción podría beneficiar a un arranque mucho más sólido y más contundente de los diálogos con la Unión Europea. Bueno, yo creo que hay que un poco separar el tema del código de la negociación con la Comunidad Europea, porque la Comunidad Europea en ningún momento nos está pidiendo que cambiemos ninguna ley, nos está pidiendo que para iniciar la negociación, para reiniciar la negociación, que además es muy importante que entendamos que es mejor esperar un poco y trabajar conjuntamente de manera muy creativa para vencer los retos, las dificultades que podríamos tener en ciertos temas, para que cuando nos sentamos sepamos con seguridad que vamos. ¿No es mucha ventaja a Perú, a Colombia, por ejemplo? Le explico. Primero me gustaría terminar la primera idea inicial de por qué el TLC es diferente del acuerdo de comercio para el desarrollo, porque no es como muchos empresarios dicen, o dirigentes empresariales dicen, no, a mí no me importa cómo se llamen con tal de que sean. No, a ver, hay que puntualizar. Es muy importante que sepa la ciudadanía que nosotros, si llegamos a firmar un acuerdo de comercio para el desarrollo con la Comunidad Europea, algunos productos van a ser excluidos, vamos a tener tiempo para la desgravación, es decir, vamos a proteger a la industria nacional a que sea un acuerdo para el desarrollo, por eso la importancia y el énfasis que le estamos dando. Estamos protegiendo la propiedad intelectual de nuestra biodiversidad, que es un patrimonio nacional, es decir, nosotros no solamente estamos preocupados de que exista un libre comercio que beneficie obviamente a los integrantes de las cámaras de comercio de Guayaquil y Quito, de todo el país, sino a toda la producción, a todos los ecuatorianos y a las ecuatorianas. Ok, viendo puntualmente el tema del Tratado de Comercio, es cierto que nuestros países vecinos en los acuerdos firmados de asociación tienen ya ventajas específicas en términos al tema de banano sobre todo y camarón, pero no es que esos beneficios empiezan mañana. Nosotros tenemos un tiempo, digamos, donde podemos llegar a este acuerdo
con la Comunidad Europea y para cuando comiencen los vecinos a tener sus ventajas arancelarias, nosotros también poder tenerlas, de lograr a tener un feliz acuerdo como es las aspiraciones de ambos países, de nuestro país y de la Comunidad Europea, que lo hicieron muy expreso. A mí me gustó muchísimo las palabras del del representante político de la misión de la Comisión Europea, quien empezó diciendo, este no es solo un acuerdo de comercio. Y eso nos permite tener una visión muy parecida de a dónde queremos llegar. Ahora, dos cosas más, ministra, para cerrar. La una tiene que ver con lo que va a suceder de aquí en adelante. Se está viendo que de todas maneras hay una relación ya un poco más formal con los empresarios, o ciertos empresarios que siempre se han quejado de que las puertas de Carondelet han estado cerradas. A ver, bueno, yo creo que hay que entender que el énfasis del gobierno en los primeros años estuvo en los temas constitucionales, estuvo en poder contar con apoyar a contar ese proceso, la reforma política, y también en los temas sociales, de los cuales yo mismo he sido partícipe en mi cargo anterior como ministra coordinadora de Desarrollo Social. Y como dije al inicio de la entrevista, creo que fueron algunos momentos tensos, y se entiende que fueron tensos. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta naturalmente pagar impuestos. Creo que ahora cada vez hay más una conciencia y una ética alrededor de los impuestos, pero que no había, pues. Y luego, como ya lo indiqué, la eliminación de la tercerización y del contrato por horas también generó tensiones a muchas empresas, no todas, porque hay grandes empresarios de una gran visión empresarial y de un compromiso con el país, empresas que no tenían trabajadores. Entonces, esto creó tensiones, pero en ningún momento digamos, el gobierno no ha dejado de tener políticas para la producción. Fíjese que es este gobierno, al que muchos llaman antiempresa, el que eliminó una gran cantidad de aranceles a la producción, justamente para que las materias primas y los bienes de capital tuvieran los menos aranceles posible, a una exención tributaria que en el año 2007-2008 llegó a 220 millones de dólares. Este es el gobierno que ha invertido en infraestructura, en competitividad sistémica, en carreteras, que han generado unas muy importantes inversiones turísticas privadas, que solo en el año 2009 de crisis llegaron a más de 200 millones de dólares. Puede ser que en la forma, al existir estas tensiones, al eliminar estos privilegios, hay diferencias políticas, pero eso no quiere decir que no haya habido un interés en fomentar la producción. Quizás no haya habido el diálogo fluido que ahora tenemos, y tenemos un muy buen diálogo, trabajamos muy bien esta agenda de transformación productiva, creo que es en una gran medida de consenso con el sector privado. No en todo nos podemos poner de acuerdo. Correcto. Y obviamente hay un modelo de desarrollo que es distinto, un modelo de desarrollo que algunos compartirán y otros no. Y luego le digo, hay mucha más sensibilidad en ciertas cámaras que en otras, pero yo siento que hay un gran apoyo. No en todos podemos estarnos de acuerdo, y está bien que no estemos en todo de acuerdo, porque el deber del gobierno es velar por el bien público. El deber de cada cámara o cada gremio es el ver del bien de ese sector, de ese gremio, que muchas veces inclusive son contrapuestos, digamos, unos Correcto, con otros. Lo fundamental es tener las cosas claras. Ministra, muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias por la oportunidad de informar. Muy gentil. Gracias entonces a la ministra Natalie Celi. Vamos a continuar con más información con Javier aquí en El Ciudadano TV. Gracias, Marco Antonio. Escuche El Ciudadano TV a través de Radio Nacional del Ecuador y su frecuencia 600 AM en Guayaquil, y en Radio Pública a través del dial 100.9 Quito, 105.3 Guayaquil, Cuenca 88.9, Manabí 88.1 y Macas 88.5 en frecuencia modulada. Nos retransmiten simultáneamente TVS Canal 13 y Radio Río FM 95.7 en Riobamba. Capital Televisión, canales 24 y 28 en Manabí. Unción Televisión, canal 25 en Azuay y Cañar, y en cable CN Plus, canal 3. Luego del corte, la UNESCO reconoce el inmenso patrimonio que existe detrás de las lenguas ancestrales más antiguas de nuestra Amazonía. Se lo contamos todo aquí, en El Ciudadano TV. La UNESCO declaró Patrimonio Oral de la Humanidad la lengua zápara. Semejante reconocimiento hecho a la nacionalidad zápara fue entregado durante una ceremonia sencilla pero muy especial, realizada esta semana en plena selva ecuatoriana. Santiago Duque viajó hasta su territorio y nos comenta que, lejos del galardón cuya importancia es inmensa y solo comparable a la Declaratoria de Quito como Patrimonio Mundial de la Humanidad, también esto supone la lucha por la defensa de una cultura a punto de extinguirse.
Atravesando la cordillera de los Andes, la ciudad amazónica del Coca y cientos de hectáreas de selva inhóspita, se halla el caserío Torimbo, perteneciente a la nacionalidad zápara, pueblo de cazadores, recolectores y guerreros, cuyas costumbres han sufrido un proceso de desaparición. El pasado 30 de junio, una delegación del gobierno nacional llevó un reconocimiento que la UNESCO le entregó al pueblo, declarando su lengua como patrimonio oral de la humanidad, lo que implica la necesidad de su conservación. Yo creo que la UNESCO ha hecho este reconocimiento justamente por este carácter único, por la lucha del pueblo zápara y por su voluntad de mantener su lengua y al hacerlo mantener su cultura. La nacionalidad zápara fue una de las más numerosas a principios del siglo XX en la Amazonía, pero durante este siglo, la esclavitud y las enfermedades causadas por la fiebre del caucho en la región, además de los conflictos y guerras con otras etnias, redujeron esta nacionalidad hasta casi su extinción, incluida su lengua, que llegó a hablarse apenas por 2 personas. En la actualidad, son 8 quienes la hablan. Nos sentimos como un respaldo internacional, donde un pueblo que esté en peligro de extinción y que en el mundo conozcan que estamos en peligro. Y entre seres humanos estamos diciendo que si desaparece ese idioma, esa cultura, estamos en peligro de que entre nosotros no estamos amparando, ¿no? El gobierno, por su parte, ha diseñado estrategias para impedir que la lengua ancestral de estos amazónicos desaparezca definitivamente. De hecho, ya se está trabajando en las escuelas trilingües para el pueblo zápara. Se trata de un sistema de educación que combine el español, el quichua y la lengua zápara. Su hospitalidad fue cálida y el recibimiento de los visitantes efusivo. Bailes, música, tambores y abundante chicha de yuca, su principal fuente de alimentación, acompañaron un suculento plato de tapir hervido que fue preparado para la pequeña ceremonia en el chozón de la comunidad. Nosotros queremos que se vaya adelante nuestros hijos también, que vayan aprendiendo nuestro idioma de záparo. Entonces queremos más que se vaya adelante, compañeros. Nuestra vida es así, acá todos somos záparos, esta vida, todo territorio lo que vivimos en záparos, compañeros. Aquí en esta comunidad como 30 vivimos. 30 personas, sí. 30 familias. 30 familias. Conscientes de la importancia de rescatar sus tradiciones y costumbres, los habitantes de Torimbo mostraron su agradecimiento a los visitantes del gobierno por apoyar la iniciativa de la UNESCO y por ayudar a que sus problemas de territorio se vayan solucionando. Ellos realmente viven en conexión íntima con la naturaleza, son cazadores, son recolectores, son hombres y mujeres de bien que creo que tienen mucho que enseñarnos a la sociedad occidental. Este grupo étnico, además de haberse visto afectado por la influencia de otras culturas y la colonización, el cambio de límites luego de la guerra del 41 afectó seriamente a sus tradiciones. Nos da tanta alegría ver el proceso por el que está caminando la nacionalidad zápara. Ese proceso por el que está caminando la nacionalidad zápara es un proceso de dignificación, de reencuentro con el pasado. La vigencia de una circunscripción territorial en la zona zápara es otra de las iniciativas que el gobierno ha diseñado legalmente para consolidar su permanencia y sus derechos. Implica el asegurar que un pueblo como el zápara organice su futuro, organice su plan de vida y organice sus instituciones internas, fortalezca su identidad. El apoyo a la educación ha sido uno de los aportes que los comuneros destacan, pues les permite mejorar y conservar su tradición oral. Nosotros de parte del gobierno hemos tenido apoyo en nuestra dirección de educación bilingüe. Nos han dado un presupuesto para revitalizar, recuperar nuestra cultura e idioma. Los pobladores viven aquí en una amalgama de símbolos, elementos de la naturaleza y una biodiversidad exuberante. Cada objeto, cada acción que realizan tiene una significación específica que tiene su conexión con la madre tierra, los sentimientos humanos o con los espíritus. Por ejemplo, la chicha regada en los cuerpos de los visitantes significa agradecimiento y es una muestra de amistad. Estamos en Torimbo. Así son los záparas, festivos, guerreros, hospitalarios y hoy han decidido luchar porque su lengua no muera. Con cámaras de Cristóbal Hidalgo y Miguel Romero, Santiago Duque, El Ciudadano TV, desde el corazón de la selva.
Sucumbíos es una de las provincias amazónicas que paulatinamente va cambiando su principal actividad de producción tradicional, que gira en torno a la operación hidrocarburífera por la del turismo, llamada también la industria sin chimeneas. Conozcamos cuáles son algunos de sus atractivos y descubramos que Sucumbíos es mucho más de lo que puede imaginarse de una provincia fronteriza. La provincia de Sucumbíos es la mezcla perfecta entre la adrenalina y la naturaleza. Todos quienes visitan sus cantones son cautivados por sus ríos, lagunas y su gastronomía. Es que quienes habitan en esta provincia ahora ven en el sector turístico su futuro, hacia un nuevo modelo de desarrollo, tras ser una provincia que se dedicaba exclusivamente al sector petrolero. A 2 horas de la provincia de Sucumbíos se encuentra la parroquia de Limoncocha, donde uno de sus principales atractivos turísticos es la laguna que lleva su mismo nombre. Los habitantes que habitan en esta población aprendieron a convivir en armonía con el ambiente y muchas de las veces disfrutan de la pesca hasta altas horas de la madrugada. Al conversar con ellos nos dicen que no temen, inclusive de los caimanes que habitan en esta laguna. La Reserva Biológica Limoncocha, situada al margen izquierdo del río Napo, está rodeada de bosque húmedo tropical. La temperatura promedio es de 24.9 grados centígrados. El misticismo que hay un poco de la laguna. Entonces las comunidades aquí cercanas tienen algunas historias como de algunas embarcaciones fantasmas. Cerca de la laguna que ustedes pudieron ver está la Laguna Negra. El espejo de agua no es visible. Es una laguna que está cubierta por gramalote, por vegetación lacustre, o sea, de laguna. Y de esta laguna se desprenden muchas historias, como que en esos son los dominios del Supay. Supay es una palabra en quichua que significa diablo, o sea, el diablo de la selva, y que esos son los dominios del Supay. En la zona es común ver la presencia de las culturas indígenas quichua y shuar, que conforman las comunidades de Santa Elena, Río Jibino, Itaya y Amanunca. En Limoncocha es normal ver cómo los niños y sus padres al llegar la tarde visitan el río y van juntos a la pesca, actividad que solo la pueden realizar los habitantes de la zona y no puede ser comercializada. A pescar estamos hasta la 1 de la mañana. David Romero nació en esta parroquia y dice ser el testigo fiel de cada uno de los cambios que ha tenido este pequeño lugar de la Amazonía. Todo lo que es territorio nuestro es solo quichuas, porque nosotros tenemos mucha experiencia. El pueblo del Tena era pueblo indígena, pero ¿qué hicieron? Vinieron a ser compadres, regalaron salcito, poca de cosas, regalaron un solarcito para hacer casa, hicieron una tienda, de ahí trajo a otro primo, compraron hacienda y los indígenas se fueron huyéndose más adentro. Con toda esa experiencia nosotros tenemos aquí ya, aquí demostremos que nosotros sí podemos poblar. Romero asegura que esta es una tierra de maestros, pues en la comunidad se organizan para que todos sus miembros accedan a la educación. Sin embargo, temen mucho de que sus costumbres se pierdan. En la cultura, primera cultura, como costumbre tenemos la tomada de chicha. Eso todavía no hemos dejado, pero en partes el 95% todavía se mantiene. El 5% se está perdiendo, porque ya comienzan a estudiar, se van allá aquí, se van a Altena, se van Coca, La Guaria, ya comienzan, ya la juventud principalmente comienza a olvidar todas esas costumbres. En 1985, Limoncocha fue declarada como área protegida. Actualmente el Ministerio de Ambiente, junto con miembros de la comunidad, son los encargados de cuidar el área y de proporcionar guías turísticos para recorrer el lugar y contar sus historias. En Amazonía es el área protegida con un estatus internacional reconocida como un humedal de importancia internacional. En este lugar se incentiva el turismo comunitario como una propuesta para generar alternativas de desarrollo económico en toda la provincia. Xuyufindi es un cantón que recibe a todas las personas de toda provincia, un cantón que está evolucionando. Tuve una reunión en el CEMPLADE y CEMPLADE indica que lo que es la provincia de Sucumbíos, La Guagris y Xuyufindi están creciendo mucho. Son cantones que a futuro, 5 o 10 años, estarán ya codeándose con cantones antiguos de 60 a 70 años. Según datos proporcionados por el Ministerio de Turismo, la Amazonía constituye un punto referencial para el desarrollo de la actividad turística comunitaria, misma que está reconocido dentro del marco legal regulatorio del país, contando actualmente con el reglamento para el registro de centros de turismo comunitario. A lo largo de la Amazonía se han desarrollado múltiples iniciativas de tipo comunitarios.
Hasta la fecha existe un promedio de 66 emprendimientos. El costo de estadía en las diferentes comunidades va desde los $45 en adelante por persona cada día, dinero que se destina para la ejecución de obras en salud y educación, mientras que otro porcentaje se destina para la organización. En Chuchufindi, con imágenes de Cristóbal Hidalgo, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Vea nuestras páginas electrónicas www.presidencia.gov.es, elciudadano.gov.es, andes.info.es, confirmado.net y ecuadorenmovimiento.com. Nos vamos a un corte y conozca por qué se replican los colegios más tradicionales de Guayaquil. Una novedosa manera de fomentar el desarrollo de las parroquias rurales mediante la creación de una red de reporteros es el resultado del convenio suscrito entre el Consejo Nacional de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador y la Secretaría Nacional de Comunicación de la Presidencia de la República. Durante los 3 últimos meses y tras varios talleres, los reporteros rurales están en capacidad de mejorar el proceso de información en sus comunidades, algunas muy apartadas de los grandes centros urbanos, y a su vez brindarles información veraz y verificada sobre lo que ocurre. Los reporteros parroquiales son periodistas que fueron capacitados en comunicación interna y externa por la Secretaría Nacional de Comunicación y el CONAJUPARE, para que alimenten a sus comunidades con información de lo que ocurre en el país y a su vez puedan ser transmisores de los atractivos con los que cuenta su población y los potenciales beneficios que esto genere a los demás ciudadanos. Hemos estudiado, nos hemos capacitado para eso, para llevar ese mensaje a nuestros compañeros, a nuestros coterráneos. ¿Para qué? Para que, en primer lugar, cumplan con sus derechos y obligaciones y también ellos puedan reclamar lo que les pertenece. Estamos pensando en hacer radioparlantes. ¿En qué consisten las radios parlantes? Lo más sencillo, utiliza una consola, una grabadora y dos parlantes y se pone en el centro de un parque. Seríamos la voz de los que no tienen voz. Sería escuchar nuestras necesidades, no solo necesidades, también beneficios que brinda. Por ejemplo, en Pozorja es la única parroquia a nivel de provincia que te da una clave particular para que hagas el acceso directo de lo que es el bono de desarrollo humano. También el programa Aliméntate Ecuador, son casi 2.000 beneficiarios. Hemos insertado casi el 60% de las personas discapacitadas y tercera edad. Para esto, recibieron un taller teórico práctico de 20 horas, donde se les dio capacitación en redacción, locución, fotografía informativa y manejo de redes virtuales. Se incautó repuestos de barcos en una bodega situada en la Unión Cívica Guasmo Norte. Tratando de darle un poco de lo que uno sabe y me voy contento porque veo que los chicos hay buena materia prima. Ya de ahí en adelante le toca practicar, pulirse y poder salir adelante. Estamos demostrando que la información no es una herramienta de combate, de pelea, de defensa, de protección de intereses, sino una herramienta de servicio. La red está conformada por 96 periodistas que están en capacidad de elaborar notas informativas sobre sus comunidades para los diversos medios de comunicación del país. En Cañar, por ejemplo, y en Carchi, han llamado 2 dueños de medios, uno es dueño de una radio, allá en Azogues, que él ha puesto a disposición 1 hora de su radio, más las cabinas, para que los compañeros de las juntas parroquiales comiencen a hacer programas en beneficio de las parroquias. Raúl Jiménez, del CONAJUPARE, desmiente las publicaciones de que esta es una red gubernamental y por el contrario pone a disposición de los periódicos, canales y radios públicas o privadas la información que puedan generar los periodistas desde sus poblaciones. En Quito, Yoconda Lore, El Ciudadano TV. Con la intención de brindar una educación de calidad, el Gobierno Nacional implementó en la ciudad de Guayaquil el programa Colegios Réplicas, es decir, la construcción de planteles emblemáticos de la urbe en sectores urbanos marginales. Caterina Ulpo recuerda cómo el Ministerio de Educación inició ya la edificación de establecimientos como el tradicional Vicente Rocafuerte, Guayaquil y el Aguirre Abad.
Con el propósito de brindar una excelente oferta educativa en los sectores urbanos marginales, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, desarrolla en la ciudad de Guayaquil el proyecto denominado Colegios Réplicas, que busca crear nuevos espacios de educación para los adolescentes. Durante cerca de 15, 18 años no se había construido ni un solo establecimiento en la mayoría de las capitales de provincia, que son aquellas donde se genera una mayor demanda estudiantil. Más de $1 millón cuesta la construcción del Colegio Réplica Vicente Rocafuerte, que se edifica en la fase 3 del Plan Habitacional Sociovivienda ubicado en Nueva Prosperina. Se tiene previsto que este plantel esté listo el próximo mes de octubre. Andamos ahorita en un 55% a nivel de lo que es obra civil, porque de ahí se ha avanzado más en lo que es movimiento de tierra. Luego empezará el proceso de equipamiento, indicó Franco, quien dijo que lo importante es brindar una educación de calidad y de calidez enmarcado dentro de las políticas del Gobierno Nacional. En este terreno, ubicado al lado del Trinipuerto, se construirá el nuevo Colegio Réplica de Guayaquil, que albergará a los adolescentes que viven cerca de este sector. Actualmente este colegio, en el que se invertirán más de $2 millones, se encuentra en proceso de compactación de terreno y relleno, pero se espera que abra sus puertas junto al Réplica Vicente Rocafuerte a más de 1.000 estudiantes el próximo año. Estamos programando a ver si se construye primeramente lo que es el sector de aulas, de tal manera que para abril del 2011 tengamos la parte principal construida para arrancar con el proceso. Estos dos colegios que están ya en construcciones y que empezarán a brindar servicios en el año lectivo 2011-2012 son colegios mixtos, a pesar de que sus colegios matrices, digamos el Vicente Rocafuerte y el colegio Guayaquil, son colegios el uno masculino y el otro femenino. Sin embargo, estos dos colegios nuevos que tienen los mismos nombres serán colegios mixtos. Estamos haciendo un nuevo Vicente Rocafuerte que va a dar el mismo título. Estamos haciendo un nuevo Aguirrebal. Vamos a hacer un nuevo Colegio Guayaquil, un nuevo Colegio 28 de Mayo. Se está haciendo ya todo eso para tener una patria equitativa, para tener una patria de igualdad de oportunidades, para que los pobres nunca más sean maltratados. Esta iniciativa del gobierno de construir colegios en sectores urbanos marginales ha sido recibida con alegría por parte de los habitantes que viven cerca de estos nuevos planteles, quienes afirman que era necesario este tipo de obras. El plan que han hecho para todos los moradores y más que todo de sociovivienda, porque no solamente para nosotros, ¿no?, sino para todos los moradores de este sector, que le da esta vida a este sector y que así los chicos pues dejarán de ir hasta el centro y estarán cerca de su colegio. Hay niños que estudian en el centro y esa gastadera de carros, ya lo que aquí ya hay un colegio, uno ya tiene comodidad de irlos a dejar más cerca y todo eso. Adicional a estos dos establecimientos, también se edificará el Colegio Réplica Aguirrebat, que estará ubicado en Los Vergeles, al norte de Guayaquil. Actualmente se encuentra en consultoría la elaboración de los estudios y planos respectivos. Con este nuevo proyecto, el gobierno quiere dar a los adolescentes ecuatorianos una educación de calidad que les permita estructurar un proyecto de vida sólido, pues afirma que sin revolución educativa no hay revolución ciudadana. Desde Guayaquil, con cámaras de Edgar Domínguez, Catherine Ulpo, El Ciudadano TV. Ya está en circulación la edición número 36 del Ciudadano, el periódico del Gobierno de la Revolución Ciudadana, con algunos de los temas que destacamos a continuación. Las exportaciones de banano ecuatoriano llegan a China sin intermediarios. Clinton reconoce el liderazgo del presidente Rafael Correa. Jubilados, gobierno se compromete a incrementar pensiones y los casos de violación de derechos humanos no quedarán en la impunidad. Todo y más aquí en la edición número 36 del Ciudadano, el periódico del Gobierno de la Revolución Ciudadana. Gracias por acompañarnos. Recuerde que El Ciudadano TV se retransmite por la señal de CN Plus Canal 3 hoy a partir de las 14:30 y también a las 19 horas. Además por Canal 23 Teleandina en Quito a las 11 de la noche. Un abrazo.